Muy bien, continuando nuevamente con nuestro proyecto Robot Seguidor de Línea. En el video anterior, pues vimos la distribución que vamos a usar para el manejo del control del giro del motor. Pero vimos una parte o expliqué un detalle que tenía este circuito, que es el tema de que en este punto había un voltaje alto o que se requería un voltaje alto para tener este pin de enable habilitado y que mi circuito funcionara, ¿sí? La idea es ahora explicar exactamente por qué este pin aún se mantiene en alto o en 5 voltios aproximadamente cuando este interruptor está abierto. Eso es lo que quiero explicar ahora. Si detallamos exactamente esta parte del circuito, cuando tengamos este interruptor abierto, esta parte del circuito va a trabajar como un divisor de tensión, y es el concepto que quiero explicar hoy para que quede más claramente entendido por qué este punto de aquí mantiene un voltaje alto cuando este switch está abierto, y a la vez pues este punto también va a tener un voltaje alto para que se introduzca un voltaje en este pin y haga que funcione el integrado manejador de motores, del giro del motor. Inicialmente es lo que quiero explicar, cómo es el funcionamiento de esta parte del circuito y el concepto del divisor de voltaje. Entonces, si extraemos este circuito del circuito completo, como vemos aquí, hay un punto de 5 voltios, ¿sí? Luego viene la resistencia de 10K. Como ese interruptor está abierto, no nos interesa esta parte del circuito, o sea que después de este punto vendrá un punto en el punto en que comienza la resistencia de 100K, y finalmente pues tenemos el punto de 0 voltios o el punto de tierra. Entonces, si extraemos este circuito del diagrama total, para explicarlo solamente tendríamos esta imagen, ¿sí? El punto de 5 voltios, la resistencia de 10K y la resistencia de 100K, ¿ok? De esta manera, ¿sí? Pero también lo podemos dibujar de esta otra forma. Hay diagramas electrónicos que encontramos dibujados de esta forma, sin necesidad de tener el trazo del circuito completo. Se sobreentiende que este punto es de 5 voltios y este punto va a tierra, ¿sí? Que es prácticamente es una fuente de tensión, sin necesidad de dibujarlo de esta forma, como para simplificar más el diagrama. Entonces, vamos a comparar este diagrama y a averiguar por qué este punto que tenemos aquí va a tener un voltaje positivo, ¿ok? ¿Y de dónde sale ese voltaje positivo? Inicialmente pues vamos a nombrar la resistencia de 10K como R1, tanto para este circuito como para este, y la resistencia de 100K como R2 para este circuito y para este circuito, ¿ok? Entonces, a través de este diagrama o a través de este circuito circula una corriente que va a ser la corriente total, I total, ¿sí? Y si lo dibujamos en esta otra representación, pues vendría a ser esto, la I total, de esta forma. O sea, es una corriente que circula a través del circuito y la llamaremos I total. Lo que queremos averiguar es exactamente cuál es el voltaje en este punto, ¿ok? Ese es nuestro objetivo. Vamos a averiguar primero la resistencia total del sistema. Para esto, lo que vamos a hacer es utilizar una ley de resistencias, o sea, resistencias en serie, eh, lo que indica que cuando dos resistencias están unidas de esta forma, o sea, el extremo final de una está unido al extremo inicial de la otra, significa que está en serie. Si queremos simplificarla, simplemente sumando ambas resistencias, tendremos una resistencia general total de 110K en este caso, que sería la suma de las dos resistencias, ¿sí? Tenemos una resistencia de 100K sumadas con una resistencia de 10K, tendremos la sumatoria de ambas y simplificaríamos el circuito. Solamente colocaríamos una sola resistencia con un valor de la suma de ambas, de 110K. Esto con el fin de simplificar el sistema y de calcular la corriente que vamos a necesitar saber
que circula por ahí. Entonces en este caso ya tenemos la resistencia y el voltaje, que es el voltaje de la batería. Ahora nos queda mucho más fácil saber cuál es la resistencia total. En este caso pues tenemos que 110 kiloohmios es la resistencia total del sistema, ¿sí? Ahora bien, la resistencia total es la suma de R1 más R2, o sea, las dos resistencias que estaban en serie, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, las resistencias en serie se simplifican a una sola resistencia simplemente sumando las dos. Ahora bien, la corriente que circula por esa resistencia pues sería la misma, ¿sí? Sería la I total, ya que solamente lo que hicimos fue simplificar la resistencia, que en vez de colocar dos resistencias colocamos una sola resistencia en el circuito, pero vamos a mantener la misma corriente circulando por este circuito, ¿sí? Lo único que cambiamos simplemente fue simplificar el circuito de dos resistencias a una sola, pero la corriente sigue siendo la misma porque es la misma que circula por este conductor. Ahora bien, si queremos averiguar el valor total de esa corriente, en este caso I total, vendría siendo el voltaje sobre la resistencia. Si nos acordamos de los videos anteriores, tenemos como el diagrama del triángulo de la ley de Ohm, en el cual si queríamos averiguar la corriente, simplemente nos fijamos en esta representación, y si queremos averiguar el dato de la corriente, simplemente sabremos que es voltaje sobre resistencia, ¿ok? Eso es lo que estamos aplicando en este momento para acordarnos de dónde viene esta fórmula, ¿ok? Corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, en este caso, el voltaje que conocemos sería el de 5 voltios, que es el de la batería, como vemos aquí, 5 voltios, y la resistencia total, o sea, la que acabamos de hallar con la suma de las dos resistencias en serie, sería de 110 kiloohmios. Entonces tenemos que, con esta fórmula, ya sabemos que la corriente total es el resultado de dividir 5 voltios entre 110 kiloohmios, ¿ok? Entonces si hacemos la operación, el resultado de la corriente es de 45.4 microamperios. Ok, entonces ya sabemos el valor de la corriente total que pasa por el sistema, ¿sí? Que sería la misma corriente que circula por ambas resistencias, ¿sí? O sea, en realidad es la misma corriente que circula por aquí que por acá, ¿sí? Entonces ya sabemos la corriente total. Ahora bien, si queremos averiguar el voltaje que cae en este punto, el voltaje que hay en este punto, simplemente lo que hacemos es nuevamente aplicar la ley de Ohm, y como sabemos que la corriente total es de 45.4 microamperios, ¿sí? Que es la misma corriente que pasa tanto por esta resistencia como por esta, volviendo a aplicar la ley de Ohm, si queremos hallar el voltaje, simplemente es voltaje sería igual a I por R, ¿sí? Aplicando pues este triángulo de la ley de Ohm, I por R sería igual al voltaje. Entonces aquí tenemos descrito la fórmula. Entonces la corriente I sería la I total, que es la misma que pasa por acá y por esta resistencia, multiplicado por la resistencia que quiero, que sería esta, de 100K. Entonces simplemente combinando la fórmula tendríamos que el voltaje V1, o sea de este punto, sería igual a la corriente total que ya la hallamos anteriormente, que era 45.4 microamperios, que es la corriente que pasa por el sistema, multiplicado por la resistencia de 100 kiloohmios, ¿sí? Para simplificar esto y poderlo multiplicar, 45.5 microamperios sería escrito de esta forma, 0,0000455, que es lo mismo escribir 45.5 microamperios de esta forma, multiplicado por 100K, que son 100.000, ¿ok? Al multiplicar esto, nos da como resultado que el voltaje en este punto sería de 4,5 voltios, ¿sí? Entonces si vemos en ese punto 4.5 voltios, es un voltaje no bajo, o sea, es un voltaje superior al nivel umbral que tienen los integrados, que es de 3 voltios, o sea que
el valor de 4.55 sería considerado como un voltaje de nivel alto, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero explicar, o sea, es simplificar todas estas operaciones que hicimos ahora en una sola fórmula, que es la fórmula del divisor de voltaje, para que sea mucho más fácil y pues poderlo entender y poder entender el concepto. Aquí lo que hicimos inicialmente era hallar la corriente total aplicando la fórmula de la suma de resistencias, porque ambas resistencias están en serie. Simplemente lo que hicimos fue sumar las dos resistencias, obtuvimos una resistencia total y teniendo la resistencia total, el voltaje, pudimos hallar la I total, que es la misma corriente que pasa por ambas resistencias. Luego nuevamente volvimos a separar las resistencias y si quería hallar ahora el voltaje en este punto, ya teníamos conocida la corriente total que pasa por el sistema, conocíamos la resistencia y ya podíamos hallar el voltaje, que fue lo que hicimos acá. Hallamos el voltaje con la corriente que conocíamos del paso anterior y con la resistencia que queremos analizar en este punto. Nos dio como resultado el voltaje 1, aquí lo nombro, de 4,55 voltios. Pero pues para evitar todo todas estas fórmulas y hacer todo este procedimiento, hay una fórmula general que se llama divisor de voltaje, que consiste simplemente en seguir la siguiente fórmula, que es esta. Sería B1 es igual a la B total del sistema, o sea, la B total de la fuente, que es el voltaje que está a este punto, ¿sí? Multiplicada por la resistencia a la cual quiero yo hallarle la caída de tensión o hallar el voltaje sobre esa resistencia, ¿sí? En este caso sería la resistencia R2, como lo he nombrado acá, dividido entre la suma de ambas resistencias del sistema. O sea, dividido entre la suma de R1, o sea, la suma de 10K, más R2, la suma de 100K. Si reemplazamos la fórmula, tendríamos esto, B1 igual a B total, que es el voltaje total del sistema, o sea, el voltaje que hay de aquí a acá, multiplicada por la resistencia R2, que es la resistencia a la cual queremos hallar el voltaje, ¿sí? Porque el voltaje B1, que es el que yo quiero acá, si lo ven aquí, es este el que yo quiero averiguar. B total, 5 voltios por R2, que es la resistencia que quiero averiguar, 100K, aquí está, dividido entre la suma de las dos. En este caso, la suma de ambas resistencias son 10K más 100K, ¿sí? R1 es 10K, R2 es 100K. Y esto, al hacer la operación, me da 4.55 voltios, que era el voltaje que me había dado en el paso anterior, al aplicar toda la fórmula que había explicado. ¿Ok? Entonces, la explicación de este concepto de divisor de voltaje era para que quedara claro un poco el tema de por qué en el circuito que estábamos viendo, en este punto había un voltaje mayor a 3 voltios, que se considera como un voltaje alto. Si volvemos al circuito, que es este, entonces vamos a averiguar por qué en este punto tendríamos un voltaje de 5 voltios cuando este switch estaba abierto. Entonces simplemente lo que voy aquí a averiguar para hacer eso voy a colocar un voltímetro, ¿sí? Entonces el voltímetro voy a medir el voltaje desde este punto de acá hasta este punto de acá, ¿sí? Ahí tenemos 435, pero quiero averiguar este punto, entonces simplemente voy a colocar otro medidor de tensión y quiero poner este extremo acá y el otro extremo en tierra. Muy bien, entonces en este punto hay 4.35 voltios, ¿sí?
No hay 5 voltios porque obviamente aquí en el transistor hay una caída de tensión. ¿Sí? ¿Sí? Pequeña, pero algo pues considerable porque no me está dejando pasar los 5 voltios completos. Pero acá en este punto, en este momento tengo 0 voltios, ¿sí? Pero al momento de yo abrirle el switch, podemos constatar que ahí va a quedar una diferencia de voltaje. Entonces, si abrimos el switch, aquí el voltaje es de 3,99 voltios en este punto. Por eso, este indicador de nivel me detecta que sigue siendo un nivel alto, ¿sí? Porque es más de 3 voltios, en este caso casi 4 voltios, y por eso en este punto está leyendo como si fuera un punto alto y me está habilitando el sistema para que funcione. Entonces esto que acabo de hacer, o sea, al abrir este switch, lo que está haciendo es hacerme un divisor de voltaje, que es lo que hicimos en la explicación que hice ahora en las diapositivas anteriores, teniendo en cuenta que pues el voltaje total en este caso es de 4,39 voltios, porque acá hay una caída de tensión. En realidad esa caída de tensión la podemos averiguar de esta forma. Ok, entonces hay una caída de tensión de 612 milivoltios, ¿sí? Si aplicaríamos la fórmula de división de voltaje, tendríamos que eh, tomar como voltaje total 4,39 voltios y hacer el divisor de voltaje para hallar exactamente el voltaje en esta resistencia de 100K, que es este punto exactamente, ¿sí? Esa es la explicación de por qué en este punto hay un voltaje alto, ¿sí? Por el simple hecho del divisor de voltaje. Bueno, y finalmente para terminar este video voy a mostrar el circuito esquemático completo usando los dos motores. O sea, es el mismo circuito que había mostrado ahora, pero usando la segunda parte, que es en el manejo de la segunda llanta, del segundo motor. Entonces, como vemos acá, he nombrado aquí pues las salidas que debemos usar ahora del Picaxe 08M. Como vemos acá, solamente vamos a necesitar dos salidas. En este caso, la salida 1 del Picaxe y la salida 2 del Picaxe, ¿sí? O sea, el puerto 1 y 2, como habíamos mencionado en los videos anteriores. Entonces, pues aquí tenemos el mismo circuito, como lo habíamos visto, pero ahora pues simplemente con el funcionamiento completo. Como vemos aquí, en ese momento pues tenemos la salida 1 en el nivel bajo, por eso es que esta rueda está detenida y igualmente la salida 2 está a nivel bajo y la rueda pues de esta parte del circuito también está detenida. Ahora si quisiera que ambas ruedas giraran hacia atrás, simplemente pues eh, saco un nivel alto en la salida 1. El nivel alto en esta salida 1 hace que la rueda izquierda o derecha, pues como la hayamos designado, va a girar hacia atrás. Y la salida 2, si la colocamos en nivel alto también irá hacia atrás. ¿Ok? En este caso, ahora si quisiera que ambas ruedas giraran hacia adelante, simplemente habilito el pin de alta impedancia, o sea, eh, manejo el pin de alta impedancia del Picaxe, en este caso la alta impedancia del puerto de salida 1, y hace que la rueda gire hacia adelante o haga una inversión de giro. Y en este caso también en la salida número 2, en el output 2 del Picaxe, si lo trabajo en alta impedancia, o sea, simulando un switch abierto, como habíamos explicado, la rueda pues inmediatamente cambia de giro. En este caso, pues con la salida 1 y 2 trabajando como alta impedancia del Picaxe, tenemos la inversión del giro. En este caso, pues está girando hacia adelante ambas ruedas. Y pues aquí podría pues yo trabajar con diversas disposiciones. En este caso, por lo menos, si quisiera que la rueda, pues en este caso la parte de arriba, la rueda superior, se detenga, simplemente genero un nivel bajo, teniendo un switch aquí, genero un nivel bajo y hace que la rueda se detenga, mientras que la otra sigue girando. En esta simulación puedo generar por lo menos que la rueda cambie de giro, ¿sí? Mientras que la otra está detenida.
simplemente cambiando la salida del output 2 de alta impedancia a un nivel alto, ¿sí? Y si quiero que una gire hacia adelante y otra hacia atrás, simplemente en este caso está yendo hacia atrás, quiero que esta otra gire hacia adelante. Aquí simplemente lo que hago es colocar la salida en alta impedancia, entonces una girará hacia adelante y la otra girará hacia atrás. Entonces puedo trabajar o puedo jugar con todas las salidas que tenga el PICAXE, en este caso colocándolo en nivel alto, nivel bajo o nivel de alta impedancia, como habíamos explicado, y puedo pues trabajar ya ambas ruedas solamente usando dos salidas del PICAXE, que ese era el objetivo que hayamos contemplado con esta distribución del circuito manejador o el driver L293D que tenemos aquí y en este momento estamos viendo en la simulación, simplemente colocando esta distribución con los transistores como hemos explicado. Entonces los dejo pues con esta simulación. Este era el objetivo de este video. Ya en el próximo video vamos a trabajar con las salidas del PICAXE y vamos a comenzar a programar nuestro circuito. Muchas gracias por vernos, esperen nuestro siguiente video y no olvide visitarnos en nuestra página www.cursoderobótica.com.